Bien, chicos, vamos a ver un poquito de lo que abordamos en la semana 2 en lo relativo a estas fórmulas que nos permiten tanto calcular estadísticas, en el caso específico de medidas de tendencia central, y valores máximos y mínimos en un conjunto de datos, y estas tres fórmulas que nos van a permitir contar los datos que tenemos, ¿no? Hacer un recuento de cuántos datos tenemos. Bien, en esta primera parte generamos estos datos que son los que tenemos en nuestro ejemplo y vamos a ir con las medidas de tendencia central. Estas son tres. El primero es la moda, la mediana, la media o promedio, la mediana y por último la moda, ¿sí? Bien, regularmente cuando calculamos estas, si bien son fáciles de calcular, pues depende mucho la cantidad de datos que tengamos nosotros en nuestro ejemplo, ¿no? O nuestra situación en nuestra vida cotidiana, o nuestro contexto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos bastantes datos. Si sacáramos el promedio de forma convencional, pues tendríamos que sumar todos los datos y luego dividirlo entre el número de datos que yo tengo, ¿vale? Pero en este caso, pues, esta fabulosa herramienta que es Excel tiene ya fórmulas establecidas que nos permiten calcular el promedio de un rango de datos. Entonces, le voy a dar en igual. Acuérdate que siempre tienes que poner el igual para ingresar fórmulas. Y vamos a buscar la función que se llama tal cual, promedio, ¿sí? Hay varias funciones, pero en este caso vamos a usar el promedio convencional, ya que estos tienen condicionales de por medio, ¿sí? Entonces, nos dice, esta función devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números, ¿va? Ok, entonces damos clic, seleccionamos esa fórmula dándole doble clic ahí a las opciones o dándole clic a la tecla del tabulador, ¿va? Aquí nos muestra los argumentos de nuestra función que básicamente serían todos los datos que yo tengo. Anteriormente, cuando trabajamos las operaciones básicas, vimos que podíamos hacer referencia seleccionando uno por uno nuestros datos o bien seleccionando nuestro rango de datos. En este caso, serían estos mis datos. Bien. Y aquí yo ya tengo mi rango de datos con los que voy a estar trabajando. Voy a copiar esta referencia para ya tenerla lista para próximas fórmulas y no estar perdiéndonos y buscándola, ¿va? Entonces nada más basta con poner el rango de datos que se establece poniendo la celda inicial, dos puntos y la celda final de nuestro rango a seleccionar. Le damos enter y nos vamos a ir ahora y ya nos arroja el valor del promedio. Si se acuerdan, en las clases les había mencionado que si nosotros seleccionamos nuestro rango de datos, nos aparece aquí en la parte inferior esta parte del valor promedio de nuestro rango de datos. Nos dice que es 43.84, el cual tal cual nos viene aquí, ¿no? Sí, maestra, fíjese que aquí tiene más decimales y no es 84.3, sino aquí te muestra 84.4. Sí, pero acuérdate que uh, está redondeado. ¿Te fijas? Ahora ya aparece el 84.38, que era el que nos aparecía, pero usando estas funciones pues podemos quitar decimales o agregar decimales, ¿sí? Cabe mencionar que Excel por default guarda dentro de la memoria de la celda todos los decimales o gran parte de todo, pues claro, recuerden siempre que estas celdas pues tienen un límite de memoria, pero pues en este caso guarda muchos decimales, lo cual pues te permite además de hacerlo más rápido, hacer este cálculo de una manera más precisa, ¿vale? Luego tenemos la medida de tendencia central, que es la mediana, que esta se va a obtener si organizáramos los datos de mayor a menor. El valor que estuviera justo en el centro vendría a ser la mediana de nuestro conjunto de datos. Entonces, en este caso, no hay necesidad de estarlos organizando y demás, porque lo podemos hacer calculando con una fórmula ya establecida. Entonces, la fórmula tal cual se llama mediana
y nos dice tal cual, esta fórmula devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Bien, seleccionamos nuestra fórmula y al igual que en la media me pide seleccionar el conjunto de números con los que quiero calcular esta mediana. Y ya tengo yo mi referencia de mi rango de celdas copiado, entonces nada más lo tengo que pegar y ya me dice que van a ser las celdas del B3 al B34. Cierro mis paréntesis y ya me calcula aquí que la mediana sería 43, la cual está muy aproximada a la media que nos arrojó aquí Excel. Hablando matemáticamente, pues podríamos afirmar o hacer la suposición de que nuestros datos están distribuidos un poquito, bueno, bastantito homogéneos, ¿no? O uniformes, esta distribución de nuestros datos. Y por último, la moda, que pues como bien sabemos, la moda es lo que más está en tendencia, ¿no? Hablando de este concepto más coloquialmente, lo mismo pasa en matemáticas. En matemáticas la moda sería aquel número que se repite o dato que se repite más veces. Entonces vamos a poner a que calcule nuestra moda y aquí vamos a seleccionar esta fórmula de moda convencional y si no la de moda punto 1 y nos va a pedir, al igual que las anteriores, que pongamos nuestro rango de datos, el cual ya tengo yo copiado en mi portapapeles y ya nada más lo pego para que de esta manera me calcule cuál es la moda. Y me dice que el número que más se repite es el 44. ¿Sí? Entonces, aquí, si se pueden ver de qué me sirven estos datos, pues darnos cuenta que nuestros números que contengo aquí en esta muestra, podría decirse, o en esta tabla, pues están distribuidos de una forma más homogénea u uniforme, ¿sí? Y luego tenemos estas dos fórmulas para calcular el valor máximo y el valor mínimo. Aquí yo ya a este conjunto, a este rango, le asigné un formato condicional, que ya vimos cómo se trabaja, para que usando la fórmula de reglas para valores superiores, aquí en los 10 superiores y 10 inferiores, le seleccioné que me resaltara un solo valor, el más grande y el más pequeño, y me los muestra aquí. El más grande sería el 94 y el más pequeño en este conjunto de datos sería el 5. Entonces, pues, estas fórmulas nos permiten calcular precisamente estos dos números. La fórmula para calcular el más grande, pues, se llama tal cual, max, de máximo, y me dice, esta fórmula devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite valores lógicos y de texto, es decir, no te va a contabilizar aquellos que contengan texto, o sea, las letras, o aquellos valores que sean lógicos, resultado de una prueba lógica, como valor booleano, donde tenemos un verdadero y un falso, para los que no recuerden qué sería un valor lógico. Y en este caso, pues, afortunadamente tenemos puros valores numéricos. Entonces le doy Enter, selecciono mi función y de igual forma me pide que le ponga qué valores quiero que me analice, qué rango de datos. Entonces aquí copio mi rango de las celdas y le doy Enter. Y ya me calcula en efecto, al igual que mi formato condicional, que el valor más grande dentro de mi conjunto de datos es el 94. Vamos a ver ahora cuál sería el más pequeño. Le doy igual y le pongo mínimo, min, y me dice, esta fórmula devuelve el valor mínimo de una lista de valores y lo mismo, ¿no? Omite estos valores lógicos y de texto. Entonces lo selecciono, vuelvo a pegar mi rango de celdas y le doy Enter. Y ya me calcula que al igual que mi formato condicional, me resaltó el 5, pues este sería el valor más pequeño de mi conjunto de datos, ¿sí? Bien, pasamos ahora a estas fórmulas de contar, donde son tres las que vamos a ver en esta ocasión. En la primera tenemos esta función de contar y vamos a ver qué nos dice qué hace esta función. Esta función cuenta el número de celdas de un rango que contienen números, ¿vale? Que contienen números. Entonces selecciono y voy a pegar mi rango de celdas y me dice que son 32 valores, ¿sí? 32 números. Si yo selecciono mi rango, aquí abajito me dice lo mismo, ¿no? Me dice el recuento de estos valores son 32. Concuerda con los que contó la función contar.
Vamos ahora a ver la función contara. Y nos dice esta función: cuenta el número de celdas no vacías de un rango. No vacías, ¿sí? Voy a poner el mismo rango de valores y ahorita vamos a ver cuál sería la diferencia entre una y otra. Le doy enter y contara me contabiliza o me recuenta la misma cantidad de números que la función contar. La diferencia va a estar cuando yo, en lugar de tener un número, tenga un valor tipo texto, como por ejemplo la Y. La función contar me cuenta ahora 31 valores. ¿Por qué? Porque ya no me está contabilizando esta celda que contiene un valor tipo texto. Sin embargo, la función contara, al tener un valor dentro de la celda, pues me la sigue contabilizando, ¿va? Luego voy a poner acá un valor, un carácter especial, que es el símbolo de pesos, y pasa exactamente lo mismo. La función contar no me cuenta ahora ya esta celda porque está un carácter, de tipo especial. Sin embargo, contara, al tener algo dentro de la celda, pues me la sigue contabilizando. Y por último, ¿qué pasa si yo no tengo información? Bien, la función contar me sigue descontando esta celda porque pues no hay ningún número ahí, ¿sí? Y me cuenta ahora solamente 29. Y la función contara hasta este punto es cuando me deja de contabilizar esta celda porque está vacía, ¿sí? Entonces la diferencia entre una y otra es que contar funciona con números exclusivamente y la función contara con celdas que tengan información, sea de cualquier tipo que sea, ¿vale? Y por último, esta función de contar punto blanco, como pueden intuirlo, nos dice lo siguiente. Esta función cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces, esta sería la opuesta a la función contara. La voy a seleccionar y voy a poner el rango de mis datos y le voy a dar enter. Y como lo esperábamos, nada más nos contabiliza una sola celda porque es la única en todo el rango que se encuentra vacía. ¿Vale? Espero haya quedado más claro este tema.